Suena el tic-tac. Óiganlo. El tic-tac. Con este sonido de reloj de fondo, el Comando Sur de Estados Unidos publicó este video muy impactante de los ejercicios militares que Washington realiza en la isla de Puerto Rico. Las imponentes imágenes muestran las maniobras de helicópteros y anfibios que hacen parte del gigantesco despliegue militar ordenado por la administración de Donald Trump en el Caribe contra organizaciones narcoterroristas, entre ellas el Cartel de los Soles, dirigido desde Venezuela por Nicolás Maduro. Es el mensaje, un mensaje bastante claro, diría yo. Así, la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Jesús Daniel Romero es ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos, además licenciado en Ciencias Políticas y de Gobierno en la Universidad de Norfolk. Bienvenido, ex subdirector de inteligencia del Comando Sur. Es un placer tenerlo aquí en el programa La Noche. Buenas y gracias por tenerme. Ese tic-tac, ¿cómo interpretarlo? Está el Comando Sur, está la Naval de los Estados Unidos mostrándole al mundo sus ejercicios militares en esas aguas internacionales, en el Mar Caribe, pero pone el tic-tac. ¿Qué mensaje está mandando? Bueno, esta es una manera del gobierno norteamericano todavía de tener una comunicación directa con el jefe del Cartel de los Soles. Y esta es una operación de la cual se está integrando para llevar a cabo operaciones adentro del Caribe para un dominio total aéreo marítimo. Y mientras sigue sonando el tic-tac de la que podría ser una cuenta regresiva de advertencia para Nicolás Maduro y la cúpula del régimen, pues este responde con maniobras militares en la isla de La Orchila y haciendo mucho alarde de su poderío armamentístico, todo eso que la dictadura asegura poseer para enfrentar lo que considera es una amenaza de Estados Unidos. ¿Quieren oír ustedes al mismo Vladimir Padrino, ese jefe de las fuerzas militares, ese ministro de Defensa que además es considerado uno de los torturadores del régimen, haciendo alarde del despliegue de las fuerzas del régimen? Véanlo ustedes mismos. Van a ver despliegue de medios de la defensa aérea con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos y drones aéreos para vigilancia del sector y además para las capacidades ofensivas de los drones. Esto por supuesto lo hacen en sus propias aguas territoriales. La Orchila es un territorio insular de Venezuela ubicado a 48 kilómetros al norte de Caracas, aproximadamente 43 kilómetros cuadrados en la isla, es pequeñitica. Allí, según el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, habrá un despliegue por 3 días de más de 2.500 efectivos con sistemas de defensa. Ustedes lo escucharon, drones, artillados, unidades anfibias, 12 buques, 22 aeronaves, un contingente que no deja de llamar la atención, pues se trata de un sitio que sirve de campamento militar. Esto es una base aeronaval a la que solo tiene acceso Nicolás Maduro, su círculo familiar y altos oficiales de la dictadura. Y con respecto a la inteligencia y guerra electrónica, bueno, vamos a recolectar, analizar y compartir inteligencia militar y además de eso vamos a implementar acciones de guerra electrónica. Eso quiere decir interceptación de llamadas, bloqueos, neutralización de comunicaciones, etcétera. Quisiera preguntarle a Jesús Daniel Romero, usted que además conoce este tema, fue subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur, ¿qué tanto pueden hacer? Es decir, ellos muestran esto como un gran poderío, pero realmente, ¿qué poder tienen? ¿Qué alcance tienen? Con todo eso de guerra electrónica, interceptación, los buques, el despliegue de hombres, ¿qué tan fuertes son? Bueno, esto realmente es un poco bochornoso de oír de la boca de una persona de la estatura de este señor, que realmente se debería de ver como un rufián, como un sicario, donde está hablando de llevar a cabo una campaña de esta magnitud que realmente termina siendo
un circo y también pasa a ser lo que ellos sueñan de tener un encontronazo con los Estados Unidos con un ataque asimétrico. La realidad de la vida es que este es un desgasto, es una hemorragia a una pérdida más o menos de $100 millones diarios desde que ha estado el contingente norteamericano presente en la cuenca del Caribe. Y para ellos es tener que pagar lo que son logísticos, el combustible, la comida, la transportación de todo este personal desde la parte de Caracas hacia la isla de La Orchila, que es más o menos la distancia que hay entre Cayo Hueso y Miami. Eso es un costo sumamente grande que el gobierno tiene que asumir debajo de las circunstancias que se están viviendo en Venezuela. Ellos van a terminar lanzando unos misiles, ellos van a hacer una demostración debajo de lo que dijo el propio Vladimir Padrinos López el otro día, cuando le estaba tratando de enviar un mensaje a los norteamericanos y precisamente a las madres de los soldados, que no quería enviarles soldados en unas bolsas negras, como que si esto fuera a una página tomada de la guerra de Vietnam. Y si juntamos esos 2.500 efectivos que dice Padrino, que dice el régimen que van a desplegar, todos esos sistemas de defensa aérea, los drones artillados, las unidades anfibias, los 12 buques incluidos en esas unidades anfibias, 22 aeronaves. Si comparamos ese contingente con lo que ahora está desplegado en el Mar Caribe por parte de los Estados Unidos, digamos que hubiera una provocación que tendría respuesta y esto terminara, como el mismo Padrino decía, en una confrontación bélica, ¿cuánto duraría esa confrontación y quién la ganaría? Bueno, mi experiencia, luego de casi 40 años de servicio en mi gobierno y particularmente en varias campañas de guerra por los Estados Unidos, yo diría que ellos no durarían más de 4 a 6 horas peleando o llevando una campaña desde la isla de La Orchila. El contingente norteamericano tiene la capacidad realmente de neutralizar las defensas venezolanas en un par de horas, tiene la capacidad de tomar dominio total, marítimo y aéreo, en un par de horas también. Yo no creo que el contingente venezolano duraría mucho tiempo tratando de mostrar su capacidad, que no creo que es ni siquiera remotamente igual. Y volvemos a escuchar el tic-tac. Ahí está. Y nos decía Jesús Daniel Romero que esto puede ser también una forma de enviar el mensaje, comunicarse con el régimen de, bueno, aquí hay unas opciones, aquí hay una fuerza militar desplegada que es imbatible. Nos decía también el experto Santiago García hace unas semanas, Estados Unidos puede mantener 7 guerras al mismo tiempo, 7 guerras de alta intensidad al mismo tiempo con su fortaleza y su potencial militar. Finalmente, la potencia militar más grande que hay en el mundo. Entonces, ahí mientras escuchamos el tic-tac y esos posibles mensajes, también hay mensajes políticos y esas opciones que podría estar barajando la administración de Donald Trump frente a Nicolás Maduro. El enviado especial del presidente, ustedes recordarán, Richard Grenell. Richard Grenell ha sido muy criticado por la forma en cómo ha tratado a Maduro, como si fuera un estadista, como si fuera un homólogo, mientras la otra ala de cómo considerar a Nicolás Maduro, bueno, piden 50 millones por su cabeza, lo comparan con Osama Bin Laden, pero Richard Grenell insiste en el diálogo y la vía diplomática, mientras que líderes como el congresista republicano Mario Díaz-Balart advierten al dictador venezolano que tiene esas 3 opciones, como nos mencionaba también Jesús Daniel Romero: pasar el resto de su vida en una cárcel o acabar muerto. He visto a Nicolás Maduro. Me he sentado en una misma habitación directamente enfrente de él. He articulado la posición de America First. Entiendo lo que él quiere y yo creo que aún podemos lograr un trato. Yo creo en la diplomacia. Yo creo que debemos evitar una guerra. En el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro, yo creo que le quedan a él solo 3 opciones. Primera opción, que todavía le queda un poco de tiempo, es si se larga ya. La segunda opción es quedar como Noriega en una prisión norteamericana por el resto de su vida. Y la tercera opción es quedar como Soleimani, que básicamente es quedar en polvo en una bolsa plástica.
O se va o lo capturan o sale muerto, es lo que está diciendo este muy influyente y reconocido congresista de los Estados Unidos, Díaz Balart. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, pidió tratar a los narcotraficantes de la misma manera que a los grupos terroristas como Al-Qaeda. Según Patel, así es como operan y no basta solo con tratarlos con las capacidades policiales, ya que es totalmente insuficiente para eliminarlos por completo. Recordemos que el cartel de los soles es ese en el que enfatiza Estados Unidos considerando a Nicolás Maduro su jefe. Y ya comparado con Osama Bin Laden, la oferta recompensa por su cabeza es la misma, y compararlo con alguien que estrelló en el 2001 2 aviones contra las Torres Gemelas y la derribó en el ataque terrorista más terrible en el territorio estadounidense. Entonces, esto es de proporciones gigantescas. Esto decía Kash Patel. Por supuesto, y la forma de analogizar esto y la razón por la que he abogado por la designación y agradezco que la administración Trump haya designado a estos cárteles y narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras es porque debemos tratarlos como las organizaciones terroristas extranjeras posteriores al 11 de septiembre. Debemos tratarlos como Al-Qaeda, porque así es como operan, y tratarlos solo con las capacidades policiales era totalmente insuficiente para eliminar por completo los objetivos. Siempre han tenido esa filosofía de el siguiente en la fila. Si eliminas al líder, tienen a 10 tipos por detrás de él. Pero para eliminar, y esa es la clave, eliminar el tráfico de drogas y eliminar la entrada de los narcotraficantes en este país, tenemos que utilizar nuestras autoridades del Departamento de Guerra y la comunidad de inteligencia para perseguir la amenaza como hicimos con los terroristas cuando los perseguíamos. Jesús Daniel Romero, se lo pregunto ya como licenciado en Ciencias Políticas, obviamente, pues usted también como subdirector de inteligencia del Comando Sur, de la Naval del Comando Sur. Aquí siempre se ha hablado como de 2 bandos que hay alrededor de Donald Trump, el de Grenell, que pide que se trate a Nicolás Maduro buscando confianza en él, negociando, tratando de hacerlo por las buenas, que se vaya por las buenas, y está el otro, según nos lo han dicho analistas, que es la de Marco Rubio, el secretario de Estado, que dice que no hay que dejar de considerar a Nicolás Maduro como un narcoterrorista y que es con fuerza y con presión. Puede haber una combinación de los 2 factores, es decir, mostrar el colmillo, pero al mismo tiempo buscar que Maduro se vaya de manera negociada. ¿Y usted cree que los criminales ya, de las circunstancias, del nivel de Nicolás Maduro, podrían irse solo negociado? Bueno, hay que recordar algo muy importante. La política norteamericana que ha expresado el presidente Trump es clara. Ellos se tienen que entregar porque tienen casos judicializados en el Distrito Sur de Nueva York. Eso no se va a cambiar. La segunda parte es que recordemos de que hace 2 días Nicolás Maduro en una rueda de prensa afirmó de que ya no existían ningún tipo de comunicaciones con los Estados Unidos, que estaba totalmente destruida, y había hecho un comentario de que ellos tenían 2 personas con quienes hablaban. Y luego justamente de esta rueda de prensa sale el señor Richard Grenell en Paraguay, un día y medio después, diciendo de que las comunicaciones están abiertas para dialogar y para negociar. Eso es una respuesta directamente a la rueda de prensa de Nicolás Maduro. Aquí hay espacio para negociar, aquí hay comunicaciones. El gobierno norteamericano se comunica directamente con Nicolás Maduro con la presencia del contingente que está en la cuenca del Caribe. La búsqueda es de que ellos se entreguen pacíficamente para no causar ningún tipo de violencia, pérdida de vidas o para derramar sangre por ninguna parte. Esa es la negociación que tienen enfrente de ellos. Pero ¿y cuál cree usted que puede ser la respuesta? Porque cuando al criminal le sale más barato continuar ser criminal que costoso, pues prefiere seguir siendo criminal. Cuando ya le resulte más costosa su actividad criminal, porque ya le va a costar precisamente hasta su vida, es cuando ellos a veces deciden o negociar, o huir, o entregarse, o bueno, o aguantar hasta salir, así sea muertos. ¿Cuál cree usted que puede ser esa respuesta? ¿En qué nivel está Nicolás Maduro? Bueno, la historia nos dice de que cada persona que toma el camino de seguir llevando a cabo actividades y operaciones ilícitas, en este caso que dañen la integridad y la
seguridad de los norteamericanos siempre terminan mal. Y un recuerdo es como, por ejemplo, Pablo Escobar en Colombia o como lo fue Soleimani en Irán. En mi opinión, se le está dando un poco de tiempo para que estos personajes tomen conciencia de lo que está sucediendo y que tomen la decisión correcta, que es entregarse. De no hacer así, y el escenario es de que los Estados Unidos tienen que actuar, va a actuar de una forma sumamente violenta contra y para neutralizar los líderes del cartel de los soles. Esa es la opción que ellos tienen enfrente de ellos. Sí, de todas maneras el presidente Trump sí lo está negando sobre lo que pues ha dicho Richard Grenell, quien cree que aún pues se puede lograr un trato con Maduro. Trump en las últimas horas negó conversaciones para preparar un cambio de régimen en Venezuela. Señor presidente, ¿ha tenido conversaciones con el secretario Rubio o con sus líderes del ejército sobre un posible cambio de régimen en Venezuela? No. ¿Discusiones sobre planes o algo que pudiese pasar? No. Para concluir este primer bloque del programa y aprovechando que lo tenemos usted, Jesús Daniel Romero, ¿cree que puede terminar todo esto desembocando en una acción bélica realmente con unos ataques a la infraestructura militar del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, eso sería puramente una especulación y debajo de su pregunta yo creo que sí es posible de que debajo de un escenario de esa manera como usted lo presenta, de que sí hayan pérdidas, pueden haber daños estructurales, pero yo creo que todavía los Estados Unidos está buscando una manera de que hayan mínimas pérdidas, de que simplemente se lleve a cabo la orden de arresto para que estos individuos se lleven a los Estados Unidos. Todo es posible, pero en mi opinión la estrategia del presidente Trump está funcionando. Mire, solamente hay, creo que son 38 o 40 días de que esto empezó. Y yo creo que todavía se puede llevar a cabo un tipo de negociación que salga en el bien de todos. Esta apresurización que se está llevando a cabo simplemente no ayuda a la situación de toda la cuenca del Caribe, de todo el hemisferio. Pues quiero agradecerle muchísimo a Jesús Daniel Romero, quien es ex subdirector de inteligencia de la Naval de los Estados Unidos, exactamente del Comando Sur de los Estados Unidos, licenciado en Ciencias Políticas y de Gobierno de la Universidad de Norfolk, por haber sacado este tiempo para el programa La Noche. Muy amable. Muchísimas gracias a ti y gracias por tenerme. Y mientras el tic-tac suena, el tic-tac en medio de estos ejercicios militares de las fuerzas navales de los Estados Unidos en el Caribe, apuntando a los carteles, al cartel de las Soles, cuyo jefe máximo, según el gobierno de Estados Unidos y según la Casa Blanca, es Nicolás Maduro, y además su círculo también es más cercano, también queda claro quiénes son los que se van alineando con Estados Unidos o con Nicolás Maduro. Por ahora, el Senado de Colombia, en la noticia de las últimas horas, propuso que el cartel de los soles sea también considerado una organización criminal. Y bueno, la votación salió a favor. Es decir, para el Senado colombiano, el cartel de los soles ya es una organización criminal. Estaremos hablando con uno de los representantes al Congreso que impulsó esta iniciativa. Ya regresamos. Seguimos en el programa La Noche. A todo esto que hemos visto sobre el despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos, la respuesta que da Venezuela y cómo va creciendo ese frente internacional que apoya a Estados Unidos, por su parte también empiezan a quedar claras las alianzas del régimen. En Colombia ya deja de sorprender que Gustavo Petro mantiene una férrea defensa al régimen de Venezuela por encima de Estados Unidos y el pulso que ha decidido mantener también con la administración de Donald Trump, con la administración de los Estados Unidos. Esto obviamente lo va poniendo a él en un eje muy claro para la comunidad internacional y para los Estados Unidos. La noticia en Colombia es que el Senado del país, se sumó a ese frente internacional que quiere designar al cartel de los soles
como una organización terrorista, como también ya lo hizo el legislativo peruano. Ya son varios los países, estamos hablando de 8 países que están en el grupo de los Estados Unidos que consideran al Cartel de los Soles una organización terrorista, o sus legislativos han dado el paso. Los senadores, con 33 votos a favor, 20 en contra, aprobaron una proposición que declara a este cartel organización criminal transnacional. El punto clave de la noticia es que la decisión del Senado de Colombia se suma a esa lista de los países ya del continente americano que ha tomado esta decisión. A la cabeza está Estados Unidos, obviamente, y el gobierno de Ecuador fue uno de los primeros en sumarse, seguido de Argentina, Paraguay y Guyana. Lo mismo hizo el Congreso de Perú y el gobierno de República Dominicana. Adicionalmente, el gobierno de Costa Rica cataloga narcogobierno, oigan bien, narcogobierno al régimen de Nicolás Maduro. Proposición del Senado de Colombia, septiembre 16 de 2025. Declara políticamente al denominado Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas. Constituye una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial. JP Hernández es congresista colombiano y precisamente coautor de la proposición para designar al Cartel de los Soles organización terrorista. JP, bienvenido como siempre, señor congresista. Un placer tenerlo acá. Usted es un youtuber impresionante y usted está liderando en el Congreso de Colombia esta decisión. ¿Por qué? ¿Por qué sumarse a esa coalición internacional? ¿Por qué ponerse del lado del eje de los Estados Unidos y no del que está defendiendo Gustavo Petro, quien es su aliado Nicolás Maduro? Claudia, la saludo y le agradezco por la invitación, saludando también a quienes nos están viendo. Esta decisión no es una decisión menor, no solamente es una posición política, sino que es un mensaje bastante importante a los Estados Unidos. Colombia acaba de ser desertificada, pero nos dieron suave con las consecuencias, no nos han quitado esa ayuda económica. Sin embargo, pues sí vamos a tener algunas consecuencias, una devaluación posiblemente de nuestra moneda, una pérdida de credibilidad crediticia, las empresas privadas pueden llegar a perjudicarse, pero la ayuda económica que aún no nos han quitado podría llegar a perderse. ¿Qué queremos nosotros lograr con esta posición política? Que el gobierno de los Estados Unidos pueda ver que el Congreso de Colombia está alineado con la posición de los Estados Unidos y no con la posición de un Gustavo Petro que no solamente desconoce al Cartel de los Soles y de paso desconoce todo el trabajo de inteligencia que ha venido haciendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los informes de inteligencia de la DEA, el gobierno como tal de los Estados Unidos, sino que también es un fiel defensor, Gustavo Petro, de un régimen narcoterrorista como el régimen de Nicolás Maduro. Casi que no logramos la aprobación de esta proposición. Inmediatamente la bancada del Pacto Histórico y algunos congresistas cercanos al gobierno pusieron el grito en el cielo, que por qué el Senado de Colombia se iba a intrometer en esto, por qué iba a declarar al Cartel de los Soles una organización criminal y terrorista. Se les olvida a ellos que el Cartel de los Soles tiene presencia en Colombia. El 60% se mueve en el Catatumbo, el 30% se mueve en Arauca, el 10% se mueve en el Amazonas. Y no solo eso, según información de la DEA, Claudia, este Cartel de los Soles tiene alianzas con las disidencias de la FARC, el ELN, el EPL, los Rastrojos y otros carteles internacionales como por ejemplo el Cartel de Sinaloa. ¿Por qué cree usted que el presidente Gustavo Petro ha tomado esta decisión? La decisión de alinearse con quien es considerado ya ni siquiera un dictador, un tirano, sino un terrorista de magnitudes gigantescas. Bueno, nosotros en Colombia ya tenemos que entender que a la presidencia de la República llegó un hombre que no es un líder, que no busca unir al país ni beneficiarlo, sino por el contrario lo único que quiere es figurar y dejar salir de pronto su ego y sus aspiraciones personales. Gustavo Petro ha retado al gobierno de los Estados Unidos en las mismas palabras que Nicolás Maduro lo ha hecho: venga que aquí lo espero. Y Gustavo Petro se le ha olvidado que Estados Unidos no es cualquier país
no es cualquier potencia. Estados Unidos ha venido durante décadas ayudando a nuestro país, pero este reto, este desafío y esta posición que él toma frente al presidente de los Estados Unidos no es más que, a mi parecer, una estrategia para seguir destruyendo nuestro país, separándolo de esos aliados claves internacionales, para quizás pretender aliarnos a esos aliados que tienen los más cercanos a Gustavo Petro, como Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Por eso rompe relaciones con Israel y ahora quiere romper relaciones también con Estados Unidos. Nosotros tenemos claro que el presidente de la República no le importó destruir su propia familia, no le importó destruir su propio gabinete, no le importa estar destruyendo nuestro país. Por supuesto que no le va a importar lo que pueda pasar en materia internacional con nuestros aliados internacionales. Nosotros estamos en la misma posición de los Estados Unidos. El Cartel de los Soles es una organización criminal y terrorista. Así Gustavo Petro quiera desconocerlos y usar todo esto para atender una riña con el presidente Donald Trump y así lograr de pronto un rompimiento de relaciones que le caería fantástico. De pronto Gustavo Petro ya está consciente de que no van a ganar esas próximas elecciones y lo que quieren es dejarle al nuevo gobierno el país hecho cenizas. ¿Cuál es nuestra misión? No permitirlo, no permitir que siga destruyendo nuestra nación y defender a Colombia. Y el mensaje es tan claro y lo que ustedes están haciendo es tan contundente que incluso en la misma desertificación el Departamento de Estado dejó claro que una cosa es ese líder errático que no tiene política antidrogas y lo otro es Colombia, sus instituciones, sus fuerzas militares y quienes siempre han sido los aliados. Por eso no fue tan grave y por eso en este momento no se ha perdido toda esa ayuda que usted dice. Cada vez Gustavo Petro muestra más esa alianza con Nicolás Maduro después de ese acuerdo militar que además hicieron en la zona de frontera, luego de ese fuerte revés que recibió esta semana el mandatario colombiano, esa desertificación. Quiero que escuchemos lo que dijo, acusando pues a Estados Unidos de tener esas cifras incorrectas y retando a Donald Trump y bueno, y defendiendo finalmente al régimen de Maduro. Una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína. Y un insulto obviamente para mi vida personal, porque si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo, a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido, de los intentos de homicidio, de la persecución permanente contra mí y mi familia. Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas. Venga aquí y hablemos. No es invadiendo países, no es con cruceros solamente, no es con misiles, señor, está matando jóvenes inocentes. Eso se llama asesinato. Es con inteligencia coordinada y es poniendo al campesinado y a la juventud latinoamericana del lado de la reducción, de la producción de narcóticos. Bueno, escuchamos este delirio. Él se plantea como un Luis Carlos Galán, que ha entregado su vida en la lucha contra el narcotráfico. De verdad, J.P. Hernández, o sea, su opinión frente a esto. Acusa a Estados Unidos de estar matando jóvenes. ¿Usted cómo interpreta de verdad esta narrativa y cree que en Colombia hay quien le crea de verdad toda esta narrativa que ya resulta bastante, bueno, salida de toda realidad? Claudia, pues un delirio total. Ya el propio hijo de Luis Carlos Galán, Juan Manuel Galán, se ha manifestado mediante un comunicado oficial rechazando la comparación que hace Gustavo Petro con su padre. Y cuando Petro habla de que Estados Unidos está matando jóvenes inocentes, se refiere a esos que fueron asesinados en esas embarcaciones que llevaban droga,
esos primeros bombardeos que se hicieron en el Caribe. Para Gustavo Petro son inocentes, Claudia, y a mí no me sorprende, porque para él es inocente el cabecilla de las FARC, que hoy lo tiene como gestor de paz. Para él es inocente el que asesina a nuestro compañero Miguel Uribe. Para él es inocente cualquier bandido al que ha querido darle beneficios. Y es que podemos hablar también de estos 4 hombres que están siendo pedidos en extradición por los Estados Unidos y para Gustavo Petro sencillamente son gestores de paz, alias Chucky, alias John Mechas, alias Araña, alias Allende. 4 personajes que precisamente a esto se refirió el embajador de los Estados Unidos en Colombia cuando habló de las razones de la desertificación de Colombia en los Estados Unidos. Y es que, aparte de que hemos aumentado en los cultivos, de que las incautaciones han sido reducidas, también se han frenado esas extradiciones importantes. Gustavo Petro no hace sino hablar sandeces, tener delirios y causarle problemas a nuestro país Colombia. Y así podría yo calificar esto que acaba de manifestar sobre su comparación con Luis Carlos Galán. Dice que después de Luis Carlos Galán ha sido el que más ha luchado contra el narcotráfico. Pero resulta que, según la información que tiene la DEA y que ha manifestado el embajador de los Estados Unidos, John McNamara, miren que las incautaciones redujeron en gran manera. 54% en el 2021, 39% en el 2022 y del 2023 en adelante no han superado el 32%. Entonces las cifras son las que hablan, pero seguramente, Claudia, las cifras son las que le duelen a Gustavo Petro, porque se contrasta la realidad de esa información que tienen los Estados Unidos con la palabrería de Gustavo Petro en sus alocuciones. Juan Manuel Galán, las afirmaciones del presidente Petro en las que se autoproclama como el líder político que más ha luchado contra el narcotráfico después de Luis Carlos Galán no solo son desproporcionadas, sino profundamente ofensivas para miles de colombianos que han entregado su vida en esta lucha. Desde miembros de la fuerza pública, jueces, fiscales, periodistas, ministros, procuradores, líderes sociales, hasta ciudadanos anónimos que han resistido el poder corruptor e intimidatorio del narcotráfico, todos ellos merecen respeto y reconocimiento, no el borramiento histórico que implica esa declaración. Obviamente esto genera indignación, esta comparación que hace Gustavo Petro, se hace él mismo con quien en Colombia es el magnicidio, símbolo de la lucha contra el narcotráfico, como lo es también Lara Bonilla, el exministro de Justicia. Pero bueno, pasemos. El presidente Petro, además de esa arremetida contra Washington, se niega a atender esas solicitudes de extradición de criminales pedidos por la justicia de Estados Unidos, que es uno de los reclamos que hizo el encargado de negocios en Colombia, John McNamara. Recordemos que entre las condiciones establecidas por el Departamento de Estado para revertir la desertificación está la de una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los jefes de las organizaciones delictivas colombianas. Son ya 400 extraditados a los Estados Unidos. No extradito 3 porque están en procesos de paz y la ley de Colombia me permite suspender mientras hacen la paz y si no la hacen se van. Así de simple. Pero la ley me permite privilegiar la paz que la extradición. Por tanto, de 403 extraditables, extraditado 400. Y 3 estoy viendo si hacen la paz. Si la hacen, se quedan en Colombia. Como se han quedado en Colombia otros que han hecho la paz y aquí están. Ellos son y los ven en pantalla. J.P. Hernández los iba numerando. Aquí los tenemos. Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, es cabecilla del autodenominado Comando de la Frontera, de los Comandos de la Frontera, que es una disidencia de otra disidencia de la segunda Marquetalia de las FARC, que es de Iván Márquez. O sea, es disidencia de la disidencia. Es decir, ya de pelea entre ellos. Este jefe criminal fue detenido en febrero de 2025 a solicitud de la Corte del Distrito Sur de California por cargo de narcotráfico. Hoy sigue bajo el amparo del gobierno como negociador desde el pabellón de extraditables de La Picota. Gabriel Yepes Mejía, alias HH Otro, uno de los cabecillas de los llamados Comuneros del Sur, que es una disidencia del ELN, con la que el gobierno Petro mantiene diálogos regionales desde agosto de 2024.
alias HH, también está solicitado por la justicia estadounidense por delitos asociados al narcotráfico. Por su parte está Willington Henao, alias Mocho Olmedo. Es uno de los jefes criminales del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Este cabecilla igualmente está acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Estos señores son tremendos narcoterroristas, tremendos narcotraficantes, y están ahí en la picota. El expresidente Andrés Pastrana en las últimas horas aquí en este programa decía que parte de la desertificación proviene de ahí, precisamente de ese pacto de la picota, y que de ahí se desprende la no voluntad del gobierno Petro de combatir las drogas y los cultivos ilícitos. ¿Esto es un pago al pacto de la picota? ¿Usted cree? Mira, Claudia, yo creo que aquí hay una deuda que Gustavo Petro puede llegar a tener con estos grupos guerrilleros, y por esa razón es que trata de enmarcar todo en unos falsos diálogos de paz. Estas personas que está requiriendo Estados Unidos, usted las ha denominado correctamente, narcoterroristas. Gustavo dice que están dialogando. No. Estos narcoterroristas siguen delinquiendo, siguen colaborando y viviendo el narcotráfico, pero al mismo tiempo siguen haciendo actos terroristas. Estos narcoterroristas pertenecen a grupos guerrilleros que han manifestado públicamente en medios de comunicación a través de sus cabecillas que ayudaron y ayudarán políticamente a Gustavo Petro. Lo dijeron las disidencias de las FARC. Iván Morrisco dijo, así es como nos paga por haberle ayudado. Ahí está la cabecilla del ELN diciendo que se sienten identificados con la política de Gustavo Petro y que seguramente en las próximas elecciones apoyarán al que diga Petro. ¿Qué deuda tiene entonces el primer mandatario con estos grupos guerrilleros? Porque claramente poner los falsos diálogos de paz en la mitad de esas solicitudes de extradición no es más que una excusa, ya que estos señores no están dialogando, y tal es el actuar delictivo de estos señores que el mismo Gustavo Petro ha salido a reconocer por momentos que la paz total ha fracasado, que estos diálogos han fracasado. Quizás a Gustavo Petro no le conviene tenerlos de enemigos, quizás no tendrá la colaboración de estos grupos guerrilleros extraditándole a estos importantes cabecillas. Yo creo que hay algo más allá que unos falsos diálogos de una fracasada paz total. Pues Diosdado Cabello aseguró que Petro es el único que ha tenido una política clara contra el narcotráfico. Pero además hay que decir que el único presidente de Colombia que ha tenido una política de combate a las drogas es el presidente Petro. Claro y definido. Lo han hasta amenazado, mientras a los otros le financiaban campañas electorales. JP Hernández, lo defiende el ELN, lo defiende Diosdado Cabello. Bueno, ¿quién está defendiendo a Gustavo Petro? ¿No habla totalmente claro del defendido? Lo defiende también las disidencias de las FARC, y lo defiende cuanto bandido se ha visto beneficiado por su gobierno. Claramente el régimen de Venezuela han sido beneficiados. Bendito Dios que esa zona binacional no ha podido avanzar de la manera como Gustavo Petro y Nicolás Maduro quisieran que avanzara. Yo creo que hay un temor grande en Gustavo Petro, y es que luego de que Dios nos permita ver hecho ese milagro de que el régimen de Nicolás Maduro caiga, ojalá caigan vivos y puedan ser capturados. Luego de que esta gente sea enfrentada ante la justicia de los Estados Unidos, quizás ese nombre de Gustavo Petro empiece a sonar mucho más allí en los Estados Unidos, y con gran material probatorio este señor tenga que responder. Porque no es normal que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que son personajes que están siendo buscados por los Estados Unidos, cuyas cabezas tienen un precio de 50 millones de dólares y 25 millones de dólares, no es normal que estos señores defiendan a Gustavo Petro. Se les nota, se les ve, se les escucha muy agradecidos con Gustavo Petro. ¿Qué le agradecen?
¿Qué será lo que Gustavo Petro les ha ayudado tanto que el gobierno de los Estados Unidos debería saber? La otra respuesta también ha sido la de Petro al expresidente Iván Duque, que el expresidente Iván Duque heredó toda esa tendencia creciente de los cultivos ilícitos del gobierno de Juan Manuel Santos, que durante las conversaciones con las FARC, precisamente uno de los puntos débiles que no se hicieron como se debió haber hecho, que fueron críticos, generó ese paso gigantesco al crecimiento de los cultivos ilícitos. Bueno, Iván Duque lo hereda, detiene esa tendencia y logran incluso un año erradicar más de 100.000 hectáreas de manera manual. Pues resulta que ahora, con ya cerca de 300.000 hectáreas de hoja de coca, el expresidente Iván Duque ofrece, propone, sugiere que haya grupo de ciudadanos o en el legislativo que planteen nuevamente la aspersión aérea, ya sea con glifosato, ya sea con nuevos herbicidas que están en el mercado y que resultan quizá mucho más benévolos para evitar daños en otros cultivos y en las mismas comunidades. Esto respondió Gustavo Petro. Gustavo Petro, presidente de Colombia, septiembre 17 de 2025. Señor Duque, usted es el presidente de Colombia al que más hectáreas de hoja de coca le han sembrado en un solo año hasta la fecha. La erradicación forzada solo hace crecer el total de hectáreas de hoja de coca, porque la hoja de coca erradicada vuelve a crecer en la mata con raíz y porque la mafia financia los nuevos cultivos de hoja de coca para campesinos ubicados en las zonas donde no pueden sembrar cultivos lícitos, porque el Estado no los mira para ayudarlos, sino para matarlos, quemarles su casa o encarcelarlos. J.P. Hernández, frente a esa posibilidad, frente a la posibilidad de que en el Congreso pueda haber una petición, un grupo de congresistas que puedan pedir o a través de tutela o a través de los mecanismos que son los adecuados, llevar a la Corte Constitucional la flexibilización de las medidas requisito para poder volver a la aspersión de las grandes extensiones de cultivos ilícitos. ¿Usted lo ve muy difícil? Yo no lo veo tan complejo. Yo creo que es un tema que tenemos que hablar con los diferentes congresistas que estamos preocupados y alarmados por el aumento de las hectáreas de cultivos de coca. Ya son cerca de 300.000. Gustavo Petro se ufana hablando de cifras de incautación, pero no habla del aumento de cultivos. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Ya logramos esta victoria frente al Cartel de los Soles. Tenemos que lograr también una victoria en materia legislativa sobre este tema de aspersión aérea, pero también hacerle llamado a la Corte Constitucional para que entienda que no ha servido de nada esa política de solamente una erradicación manual, la cual le está sirviendo únicamente a estos carteles de la mafia que siguen aumentando sus cultivos y que cuando llegan nuestro ejército a hacer esa debida erradicación, pues miren lo que está sucediendo. Batallones secuestrados, soldados asesinados. Yo creo que es importante volver a esa aspersión aérea. Yo la apoyaría y creo que es una conversación que tenemos que dar en el Congreso de la República. Pues a J.P. Hernández, congresista colombiano, Partido Alianza Verde, uno de los youtubers políticos más seguidos en Colombia y en la comunidad internacional, que quiere saber qué está pasando con el presidente Petro y esas alianzas, y además quien ha impulsado lo que ya quedó aprobado por el Senado de Colombia, de considerar al Cartel de los Soles organización terrorista, alineándose con todo ese bloque de países liderado por Estados Unidos para debilitar el régimen de Nicolás Maduro y lograr que vuelva la democracia. Muchísimas gracias, JP. Claudia, gracias a usted por la invitación y seguimos con fuerza. Ya pronto va a cesar esta horrible noche. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Adiós. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pueden escribir sus comentarios a ntn24.com, también aquí a las redes sociales, las direcciones que aparecen en nuestra pantalla. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en nuestra próxima emisión.